Acá vamos a compartir. Ahí estamos. Bueno. ¿Estamos? ¿Pueden ver todo? ¿Todos, todo? Bueno, entonces dicho todas las cuestiones preliminares que venimos conversando hasta recién y los acuerdos a los que arribamos, vamos a ir dejando entonces en el Classroom días y horarios de consulta, link para la clase de cierre de Gambina y avisos de temas a abordar en los encuentros próximos que pautamos recién, ¿sí? La unidad 4, en esta unidad nosotros vamos a poner foco en la economía argentina, ¿sí? Entonces vamos a ver, estos son los textos que nosotros vemos. Fíjense, bueno, en estos textos van a encontrar algunas cosas similares y otras diferentes. Tenemos el texto de Pedro Paz, que hace referencia a los cambios en la economía mundial y a sus efectos y en las modificaciones de la economía argentina. Acá hay son pocas páginas, yo voy a tratar de dejarles el texto que está recortado de la página 37 a la 56. Este texto de Vázquez y Abramovich, que se llama Es solo un rock and roll del país, hace una introducción a los modelos de desarrollo en la Argentina y está re interesante. No lo teníamos en la bibliografía obligatoria, lo incorporamos, a nosotros nos parece que está bueno como estructura para abordar el estudio de la materia, así que también véanlo, después ustedes elijan desde dónde van a estudiar, pero bueno, es interesante. Y este texto de Susana Torrado, Estructura Social de la Argentina, 1946-1983, es un texto histórico de la cátedra, que siempre lo tuvimos. Bueno, entre todos estos textos hicimos un trabajo, una elaboración para estas filminas, que también se las puedo compartir después, a partir de la cual vamos a hablar entonces, en principio, de los modelos. Como yo les decía, el propósito de esta unidad es que, bueno, nada, que podamos plasmar todo lo que aprendimos hasta hoy en esta materia, pero aplicado a la Argentina, ¿sí? Entonces, bueno, nos va a remitir a nuestro país en concreto, y como ya lo hablamos un montón de veces con ustedes, no solamente nos vamos a estar enfocando en algo histórico, sino más que nada en las políticas económicas que se fueron dando y que fueron dando pie al desarrollo de estos modelos que vamos a empezar a analizar hoy, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de una Argentina que todavía no estaba compuesta en sí misma como país, y vamos a llegar hasta el día de hoy. Ese es el trayecto que vamos a recorrer. Vamos a tratar de hacerlo lo más lento y rápido posible a la vez. Lento para que se pueda comprender y rápido para que ustedes alcancen a ver todos los temas junto conmigo y puedan llegar así al día del examen, ¿sí? Entonces, bueno, un poco lo que vamos a tener en cuenta, fíjense, acá esto sería como un esquemita general. Lo que nos va a interesar siempre es ver, como vinimos analizando todos los fenómenos que vimos en la materia hasta la actualidad, ¿no? La ubicación temporal de cada uno de estos modelos, ¿sí? O sea, por ejemplo, el modelo agroexportador tiene una franja abarca una franja de unos 50 años en la historia argentina, pero ustedes si leen distintos textos puede haber alguna diferencia, porque como son generalidades, bueno, vamos a ir marcando franjas de años que más o menos incluyen estas políticas económicas que definen al modelo, ¿sí? Otra cuestión que vamos a tener en cuenta, ¿se acuerdan siempre que hablábamos de los modos de producción antagónicos? Y que siempre decíamos, bueno, que en Argentina, no, que bueno, que en los modos de producción antagónicos hay clases sociales. Bueno, vamos a hablar de clases sociales, justamente en nuestro país vamos a hablar de cuáles son los sectores sociales que impulsan en un momento un determinado modelo, que después obviamente los impulsores de ese modelo son los que se encuentran beneficiados. Este esquema es muy importante que lo tengan en cuenta, porque en todos los modelos vamos a utilizar esta idea, ¿no? Ver
quiénes son los que impulsan el modelo, cuál es la ideología, bueno, y como contrapartida de esta tensión de clases que hablamos, cuáles son los sectores que resultan perjudicados durante el transcurso de ese modelo, ¿sí? También vamos a ver cuáles son las ramas de la economía que se desarrollan principalmente en cada uno de estos periodos, y, bueno, como yo les decía antes, las políticas económicas que se despliegan a partir de la implementación de estos modos de estos modos que van mutando, digamos, al correr de los años en nuestro país, ¿sí? Después, para finalizar, en cada periodo que analizamos vamos a ver la crisis, por qué fracasó y qué da impulso a algo nuevo que va a venir, ¿sí? Como un ciclo nuevo que va a dar pie a eh, otras alternativas con diferentes características, ¿sí? Entonces, bueno, el objetivo principal que nos proponemos a partir de hoy es comprender en general la estructura económico-social y las políticas económicas aplicadas a través de la historia de nuestro país, ¿sí? Entonces, bueno, los modelos de acumulación que vamos a ver son estos. El modelo agroexportador, los modelos de industrialización por sustitución de importaciones. Ahí vamos a explicar las diferencias que hay. El modelo justicialista, el modelo desarrollista y el modelo aperturista también con sus distintas aristas. Acá armamos una línea histórica para que vean más o menos desde dónde vamos a analizar los periodos de los modelos de acumulación. Yo les decía desde 1880 más o menos, pero nos podemos ir un poquito más atrás, a 1860 por ahí. Y en el periodo que vamos a analizar hoy, que abarca esta llavecita que está acá, va a ser el modelo agroexportador, vamos a llegar solamente hasta 1930, ¿sí? Después, como yo les decía en la enumeración de la filmina anterior, vamos a analizar los modelos de industrialización por sustitución de importaciones, y ahí lo vamos a dividir entre, la vamos a llamar ICI a los de sustitución de importaciones, ¿sí? Bueno, lo vamos a dividir en ICI fácil o liviana y ICI difícil o pesada. Ahí vamos a abarcar dos grandes periodos con muchas particularidades y características en cada uno de ellos. Por un lado vamos a abarcar la ICI espontánea, el periodo justicialista y el desarrollista, ¿sí? Y después vamos a hablar del modelo aperturista, que ese tiene comienzo a partir de la dictadura, ¿sí? Nosotros también le podemos llamar régimen de valorización financiera, y tiene que ver con una sucesión de políticas neoliberales y aperturistas, justamente ustedes saben bien qué quiere decir eso, que se aplicaron a partir de la dictadura, ¿sí? Después de eso, vamos a tratar de llegar hasta la actualidad para que ustedes vean. Por ejemplo, trataríamos de llegar a ver kirchnerismo, macrismo, kirchnerismo. Bueno, hasta el día de hoy presente no vamos a llegar. Yo diría que llegaríamos hasta antes de la pandemia. Esa es la pretensión. Pero más o menos este recorrido que está marcado acá en esta línea histórica es el que vamos a hacer en la unidad 4 de esta materia, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Venís muy bien? Entonces, bueno, yo les decía, desde 1880 a 1930, más o menos, se marca el periodo de esplendor del modelo agroexportador, ¿sí? Por ahí nos podemos ir un poco más atrás en el tiempo, ¿sí? Y pensar, bueno, que hacia la segunda mitad del siglo XIX, como ustedes ya saben, y bueno, aplicando lo que ya vimos en la unidad 3, ocurrieron muchísimas transformaciones asociadas a la expansión del capitalismo global, ¿sí? Esas cuestiones tenían índole no solo económica, aunque nosotros, bueno,
tenemos muy en cuenta las cuestiones económicas, sino que tenía alcance en lo social, en lo político, en lo tecnológico y lo ideológico. ¿Sí? Todas esas ideas nuevas que surgen a partir de la expansión del capitalismo, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora en la unidad 3, e influyen también en la organización territorial de nuestro país. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo hablábamos, lo relacionábamos? Ustedes mismos preguntaban el otro día algunas cosas de relación que pasaban a nivel mundial y nos preguntábamos qué pasaría en ese momento en Argentina. Bueno, probablemente se dieron en distintos momentos por la evolución de cada uno de los países, al momento de la evolución del capitalismo. Nosotros sabemos que las grandes potencias se desarrollaron industrialmente muchísimo y mucho antes que nuestro país, pero bueno, cada uno fue haciendo su proceso a su tiempo, y bueno, todo eso que nosotros ya estudiamos en la unidad que nos precede, nos da pie a ver cómo esa nueva organización, esas transformaciones asociadas a la expansión del capitalismo global, se plasmaron puntualmente en las políticas económicas de nuestro país. ¿Desde cuándo? Desde que surge, desde que nace una formación política propiamente dicha en Argentina, ¿sí? Entonces, bueno, en ese contexto va a surgir el modelo agroexportador, ¿sí? Acá tenemos un poquito, otra vez, en esta filmina, algunas cosas que yo les venía diciendo recién, ¿no? El periodo sería de 1880 a 1930, tengamos en cuenta esto, que es un Estado-nación en formación, los objetivos que se va a poner este modelo es, bueno, la producción agropecuaria y la exportación de productos primarios, ¿sí? Porque acá todavía no había gran desarrollo de la manufactura en ese periodo, sobre todo en el periodo inicial, ¿sí? En este caso podemos decir que impulsan este modelo, el agroexportador, los terratenientes que están aliados con empresarios industriales, ¿sí? Y bueno, acá pusimos la generación del 80 porque bueno, surge en 1880 y también tenemos que tener en cuenta otro tipo de contexto que había en nuestro país en ese momento, ¿sí? Lo que vamos a ver también es una incipiente industria, pero es muy incipiente y va a estar solamente ligada al procesamiento de materias primas. Después se los voy a explicar mejor, ¿sí? Y dentro de lo que es infraestructura también surgen los ferrocarriles y los servicios públicos, pero ahora vamos a ver de qué manera, ¿sí? O por qué motivo surgen. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que el Estado argentino se empieza a conformar un poco antes de 1880, ¿sí? Entre los periodos 1862, 1880, hay como una guerra civil acá, está en la época de los caudillos, y a partir de ahí es donde se establecen algunas cuestiones particulares. A ver si lo habíamos puesto acá en esta línea del tiempo, no, en la que viene, miren acá. Acá, fíjense, 1850-60, ¿qué tenemos como eje fundamental? 1853, la Constitución Argentina, ¿sí? Antes de eso era como medio complicada la interacción entre los políticos en Argentina, ¿sí? Entonces, bueno, cuando surge la Constitución, que surge la división de los tres poderes, los códigos de fondo, y también se establecen las fuerzas de seguridad nacional. Después, bueno, ocurre la guerra de la Triple Alianza, y a partir de ahí, bueno, se definen los límites territoriales del país, y pasa esto que veíamos acá, ¿no? Surge la Constitución, que como carta magna pone un montón de pautas. Ustedes cuando estudiaron constitucional sabrán que nosotros también para las fuentes que utilizamos, que utilizó Alberdi, digamos, para redactar esta constitución, también tuvo que ver con mirar las cartas magnas de otros países que estaban más desarrollados en ese momento, ¿sí? ¿Cuáles eran? ¿Hicieron constitucional ustedes ya? Bueno, ¿tengo razón o no? Mirábamos las cartas magnas de otros países para poder redactar la de 1853. Sí, Estados Unidos era una. Claro, empezamos a tener nosotros como modelo más que nada Estados Unidos y no Gran Bretaña, por ejemplo, pero sí Estados Unidos como, a ver, ¿qué escribieron ellos en su carta magna?
¿Cuáles serían los ejes fundamentales? Y después, otra de las cuestiones fundamentales que se dio, que también la promueve la Constitución Nacional Argentina, y que fue promovida por estos 3 primeros presidentes que nombrábamos acá, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, particularmente Sarmiento, ¿qué hizo? Promovió mucho la inmigración, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar acá de esto, ¿no? Del comienzo de un proceso de inmigración europea. ¿Por qué? Porque Alberdi ya en la Constitución habla de eso, ¿no? Y establece como una promoción a que personas de otros países, principalmente europeos, puedan venir a Argentina, porque ¿con qué contaba Argentina a partir de este momento? Acá, miren esto. 1880 y campaña del desierto. ¿Qué pasó ahí? Había más territorio que era posible de ocupar, ya que se mataron un montón de pueblos indígenas y autóctonos del país. Tal cual. Entonces, ese proceso lo que provocó es que se desplazara a las personas que originalmente vivían en las tierras de nuestro país y que ellos, bueno, estos primeros pobladores que nos precedieron, luego de realizar esa masacre con los pueblos originarios, dijeron, bueno, nada, un proceso parecido a lo que ya veíamos en clases pasadas cuando hablábamos de acumulación originaria, ¿sí? Empezaron a apropiarse de esas tierras y hacer que alambrar, ¿sí? Y al alambrar, ¿qué pasó? Y bueno, las personas se convirtieron algunos en colonos, o sea, venían de afuera, pero no les regalaban tierras, sino que venían a tierras que ya habían sido apropiadas por alguien, en este proceso. Esas tierras que habían sido apropiadas por alguien eran arrendadas a las personas que venían de afuera. ¿Sí? Vamos a pasar un poco más adelante, así no me adelanto tanto yo. Entonces, como yo decía antes, acá en la Filmina volvemos a retomar algo que hablábamos recién. Argentina se posiciona en el mundo como un país agroexportador, ¿sí? Esta posición que Argentina adopta es preponderante, porque en ese momento es muy importante dentro de lo que es la División Internacional del Trabajo, ¿sí? Se integra de este modo al sistema capitalista a nivel mundial. Produce y exporta carnes frigoríficas, lanas, cueros, maíz y trigo, ¿sí? Acá esto es producto de la expansión de la frontera agrícola, que ya hemos hablado, del movimiento inmigratorio, que yo les refería recién, y de la extensión de las líneas ferroviarias, que esto tiene que ver con la poca e incipiente industria que se va generando en este momento. Las líneas ferroviarias tienen una distribución que ustedes ya saben, que tiene como una ideología extractivista. Entonces ustedes van a ver que hay vías férreas a lo largo y a lo ancho de todo el país, pero todas terminan ¿dónde? Es fácil, ¿dónde terminan? En Buenos Aires, profe. En Buenos Aires. Y algunas acá, digamos, pero ¿dónde? En las localidades, sobre todo Buenos Aires, puede ser Rosario también, que tenemos puerto. ¿Y por qué? Porque tenemos puerto. ¿Qué tipo de barcos vemos nosotros acá en el río? Vemos barcos que hacen transporte justamente de materias primas, de estas mismas que estamos hablando ahí, sobre todo en materia de granos, que salen de acá, del puerto de las zonas portuarias ligadas a nuestra ciudad, ¿sí? Del cordón industrial, digamos, que todavía no existía en aquel momento, lo estoy nombrando así, pero bueno, no, contextualmente no existía todavía en ese momento. Pero ¿qué pasaba? Salían de acá todos los productos que se producían a lo largo y a lo ancho de nuestro país, venían por las vías a las ciudades portuarias, sobre todo y particularmente a Buenos Aires, un poco también a Rosario, y de ahí se iban al resto del mundo, ¿sí? Bueno, esto lo hablamos un montón de veces, ¿sí? O sea, ¿cuál es el trabajo principal de Argentina? Proveer materias primas a las potencias mundiales. ¿Y qué hacen las potencias mundiales? Que ya tienen desarrollado a esa fecha la industria, ya están en medio de la revolución industrial y están produciendo a otro nivel. Hacen manufacturas y nos envían manufacturas acá. ¿De qué modo? Bueno, nosotros con lo obtenido por la exportación de materias primas tenemos que comprar manufacturas que nos van a salir más caras. Por eso siempre quedamos
como desfasados a nivel de intercambio con estos países, con estas grandes potencias. Tenemos la misma capacidad de ellos de producir y de exportar, pero los bienes que nosotros exportamos son diferentes, son materias primas. ¿Para qué sirven? Para que ellos puedan elaborar los productos manufacturados y los devuelven para este lado en forma nosotros los adquirimos en forma de importaciones, ¿sí? Así que bueno, esto lo que hace también es posicionar a Argentina como un país dependiente, ¿sí? Acá si quieren les dejo leer esto que más o menos yo se los conté recién, pero fíjense, son los ejes temáticos que abordábamos recién: la incorporación de tierra fértil a partir de la conquista del desierto, la política fiscal. Esto es importante porque esto habla de la política fiscal, nos vamos a referir al rol del Estado, ¿sí? Nos vamos a referir a un Estado, en este caso, que no interviene demasiado, que se va a mantener como un poquito al costado, ¿sí? Entonces el gasto público está reducido al mínimo y orientado a gasto de administración nada más. Y después esto que ya también lo conversamos, que es una agresiva política de inmigración, que yo les decía que Alberdi esto lo plasma en la Constitución Nacional, y bueno, después está esto que hablábamos recién, una expansión de vías de comunicación y transporte, que tiene, ellos lo denominan como en forma de delta, porque tiene esta forma como una mano, o sea, vienen en líneas rectas de todo el país, y cuando llegan a esta zona de puertos se abren en forma de delta, ¿sí? Ahí se hizo una inversión en nuestro país en materia ferroviaria, y también se hizo una inversión en materia de frigorífico. ¿Por qué? Y porque se producía carne acá. Entonces, como se producía carne, era necesario también tener... ¿Cómo se conservaba la carne antes de que existieran los frigoríficos y las cámaras frigoríficas? ¿Saben ustedes? Los saladeros. En los saladeros, exacto. Entonces, bueno, cuando trascendió esa época y había que conservar mucha cantidad de carne porque se exportaba la mejor carne que se producía acá a los países del primer mundo, que empezaron a surgir como incipientes los frigoríficos y algunas cosas de mayor tecnología que igualmente eran aplicadas a la extracción, ¿no? Bueno, después una transferencia masiva de recursos humanos y de capital, ya que bueno, mucha de la gente que vino a Argentina se distribuyó en dos sectores, como ya les decía antes. Algunos en el campo directamente, empezaron a trabajar los campos y se convirtieron en colonos, ahora vamos a ver un poquito más en detalle eso, y otros empezaron a trabajar en estas industrias incipientes, que no se desarrollan mucho en este periodo es netamente agroexportador, es solamente lo que sirva para extraer materia prima o para criar ganado y exportar, ¿sí? A ver cómo seguía esta historia. Bueno, esto es lo mismo, o sea, esta inversión extranjera tendiente a fortalecer esta forma de explotación que había en nuestro país, cuenta con el aval por ahí de inversiones extranjeras, en el sentido de que los países del primer mundo están interesados en que se desarrolle este tipo de actividad acá, porque ellos después gozan de beneficios a raíz de eso, ¿sí? Entonces, en Argentina se instalan los telégrafos, los ferrocarriles, los frigoríficos, las empresas extractivistas que tienen que ver con eso, con sacar recursos de la Pachamama, ¿no? Para poder exportar, puertos y caminos y generadores de electricidad. Esto como un poco más ordenado, la filmina, lo que yo les estaba planteando recién, ¿sí? Esto también, lo mismo, o sea, también se monta una estructura financiera, ¿sí? En derredor de todo esto también se monta una estructura financiera compuesta de bancos, de aseguradoras, de bolsas de comercio, ¿sí? Ustedes saben que una de las bolsas de comercio más importantes del país
es la que está acá en Rosario. Porque Rosario se empieza a poner muy fuerte también a raíz de la explotación de granos, sobre todo agropecuaria, pero más que nada del agro. Y bueno, nada, la Bolsa de Comercio de Rosario desde aquel momento y hasta la actualidad es un bastión bastante preponderante, digamos. Después, bueno, se da otro fenómeno para analizar a partir de las personas, ¿no?, que vienen a Argentina, que yo les decía que íbamos a analizar un poquito eso. O sea, como ahora hay que explotar la tierra y hay toda una estructura nueva a partir del surgimiento del capitalismo hecho y derecho en nuestras tierras, empieza a verse una gran necesidad de obtener mano de obra, ¿sí? Entonces, bueno, esta mano de obra, como yo les decía, proviene mucho y nosotros todos lo sabemos porque somos casi todos descendientes de personas que vinieron de otros países en aquella época, de esta ola o proceso inmigratorio, ¿sí? Entonces, bueno, empieza a haber, se empiezan los empresarios y también los arrendatarios y todos los que se dedican a la explotación, en ese momento empiezan a hablar de salarios competitivos y de remuneraciones en dinero, se monetiza la economía, ¿sí? Y después, bueno, se da otro fenómeno que es el crecimiento. Esta es la gran transformación demográfica, es el crecimiento que opera a partir de esta ola de inmigrantes que llegan a nuestro país, ¿sí? Acá vamos a ver un poco más de números, fíjense. En la presidencia de Sarmiento comienza el proceso migratorio y se mantiene hasta la Primera Guerra Mundial. En 1869 la población de Argentina era de 1.877.000 personas, y estaba compuesto ya a ese momento por un 11% de extranjeros. 1869, antes del periodo que estamos analizando. En 1914, que todavía estamos en pleno auge del modelo agroexportador en Argentina, ese número asciende de 1.800.000 a 7.900.000, ¿sí? Y también la composición migratoria de ese número se incrementa. Antes era del 11 y ahora asciende a un 30%, ¿sí? Todas estas personas, como yo les decía antes, algunos se alojaron en el campo, otros en las ciudades, y bueno, ¿qué pasó? Esto les convenía a las potencias extranjeras, porque todas estas personas que estaban trabajando acá, realizando tareas agropecuarias netamente, necesitaban productos manufacturados para poder subsistir. Entonces empieza este comercio importante con las grandes potencias, ¿sí? Y los acuerdos bilaterales que hablábamos el otro día, y un montón de cuestiones que se empiezan a dar a nivel histórico y político, que ustedes tal vez ya las estudiaron, que, bueno, acá van cimentando esta forma de explotación, y además es el periodo más largo, me fui a otro lado, es el periodo más largo que vamos a analizar, ¿sí? Después se acomoda, pero el periodo agroexportador es el que duró más tiempo acá en nuestro país. Esperen que toqué algo y me fui a cualquier fin, si estaban ubicados ahí. Entonces, bueno, se da este fenómeno donde empieza a haber como un oleaje de personas que llegan a nuestro país y se asientan en distintos lugares, y entonces, bueno, se establecen en estos sectores que hablábamos recién. Un poco lo que cuentan es que cuando a las personas que que estaban mal en otros países los tentaban para venir a países de América, algunas personas venían con la idea de que podían obtener un pedazo de tierra propio. Pero como yo les decía hoy, acá había muchas tierras, estaban sin explotar y estaban disponibles, pero no estaban disponibles para ser adquiridas a título de propiedad por las personas que venían desde otros países a trabajar, porque ese no era el plan de los argentinos que diseñaron el país en aquel momento. El plan de ellos, ¿qué fue? Correr a todas las poblaciones originarias y asentarse ellos. Entonces se repartieron las tierras primero,
y después convocaron a personas que vinieran a trabajarlas. Estas personas llegaban y se convertían en colonos, ¿sí? Los colonos, ¿qué hacían? Bueno, contrataban con los dueños de la tierra, hacían contratos de arrendamiento, a partir de los cuales, bueno, ellos trabajaban la tierra y les pagaban como un canon locativo, ¿sí? Así que bueno, eso como cualquier régimen, contrato de locación, digamos. Entonces, bueno, empiezan como los propietarios de las tierras empiezan como a aprovecharse de esa situación y aumentaban mucho los cánones locativos, a raíz de lo cual se dio un movimiento en 1912 que se llamó el Grito de Alcorta, tal vez también lo estudiaron en historia, es re interesante porque es un momento en que todas las personas que trabajaban la tierra se reúnen para revolucionar y para pedir regulación de los contratos de arrendamiento en el campo porque era bastante, valga la redundancia, irregular, ¿sí? Bueno, después hay otro sector social que también se empieza a observar en aquel momento, ¿sí? Decíamos que la mayoría de la gente vino al campo a trabajar como colonos en las tierras, pero bueno, también había obreros en las ciudades, ¿sí? Acá, ¿dónde se alojaban los obreros, estos primeros que llegaron? En Buenos Aires sobre todo, en los conventillos, ¿sí? Y ustedes saben que una de las características esenciales de un conventillo es un montón de personas hacinadas, y el surgimiento, acá les voy a hablar de algo que no tiene que ver con economía política, pero que tiene que ver con esto de la pluralidad cultural. Tampoco no es en vano que Rosario tenga la fiesta de las colectividades, o sea, mayoritariamente en nuestro país, a los dos lugares donde llegaron más familias de diversos lugares del mundo fueron a Buenos Aires principalmente y también a Rosario. Por eso nosotros acá dicen que Rosario es un crisol de razas, por ese motivo, justamente porque muchas personas vinieron a trabajar en actividades de campo, en actividades portuarias. En Buenos Aires el fenómeno se dio muy fuertemente en los conventillos, donde surgió el lunfardo. Por eso les decía que no tenía nada que ver con lo que estamos viendo en la materia, pero ¿por qué surge el lunfardo? El lunfardo surge porque hay un montón de personas de distinto origen viviendo hacinados en esas casas viejas que se llamaban conventillos, y empiezan como a crear un nuevo idioma para poder comunicarse entre todos, porque posta venían de distintos países y trabajaban juntos y les resultaba difícil comunicarse, ¿sí? Y así van surgiendo esas deformaciones del lenguaje que tienen que ver con estos fenómenos. Ahí también, bueno, lo que surge es que las personas que trabajan en las ciudades, en las fábricas incipientes, empiezan a sindicalizarse, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver en mayor auge en otros periodos. Porque en este momento, bueno, justamente para reprimir esos movimientos incipientes, que a lo mejor las personas que vivían acá y trabajaban de eso van viendo que se van dando en ese momento en Europa, por ejemplo, acá surge la ley de residencia y la ley de defensa social como para aplacar y reprimir ese tipo de movimientos, ¿sí? Bueno, entonces, recapitulando un poco, la influencia del sector exportador, nosotros dijimos que a partir de la aparición de este modelo en nuestro país se monetiza la economía, ¿sí? También como consecuencia justamente de la expansión del capitalismo global que alcanza nuestras tierras ya a ese momento, ¿sí? Entonces se crea una agricultura de tipo capitalista, ¿sí? Nosotros ya ahí nos hermanamos con este modo de producción, ¿sí? Hay una capacidad técnica, mano de obra capacitada, y hay patrones de consumo elevados, ¿sí? Esto también va dando cimiento a las clases sociales en nuestro país. También se desarrolla el ferrocarril y la integración del país, en el formato que yo les decía antes, esto en formato de deltas, justamente al llegar a las alturas de las ciudades portuarias del país, ¿sí? Se requirió de insumos, de maquinarias, de herramientas y de servicios. Y esto ya lo vimos también.
el tema de algunas cosas que se estimularon en ese periodo, como el telégrafo, el comercio, las finanzas. Me fui a cualquier lado. Bueno, acá fíjense que hay una flechita y dice mercado interno. ¿Por qué? Porque empieza como a ser incipiente la conformación del mercado interno, ¿sí? El Estado lo que va a hacer es legitimar el surgimiento de la clase terrateniente. Entonces, cuando la pregunta sea ¿quiénes son los beneficiados en este momento? Bueno, son la clase social de la oligarquía, los terratenientes, que a la vez están legitimados por el Estado, porque quienes están en el gobierno en ese momento, como que están ideológicamente de la mano con ellos, ¿sí? Entonces, ¿a quién va a representar? Va a representar los intereses de terratenientes y de capital extranjero vinculado tanto al sector externo como a los servicios públicos, ¿sí? Bueno, otra de las cuestiones que ya las hablamos, que tiene que ver con las tierras, es que se expande la frontera agrícola, que se fomenta el poblamiento con el proceso inmigratorio, la adopción del liberalismo, que este es el rol del Estado, y la política educacional orientada a estructurar la nacionalidad. ¿Por qué? Porque antes estaba eso, estaba el tema, antes de la conformación del Estado en este modo, estaban los caudillos, y había muchas disputas, y era como muy desordenada la composición de nuestro país. A partir de la constitución del Estado como tal, y a partir de la Constitución Nacional también, se empieza a estructurar la nacionalidad. Lo que hablábamos antes, se crean los códigos de fondo, se establecen las fuerzas de seguridad, un montón de cosas que le van dando estructura a lo que es en sí el Estado, ¿sí? Acá de nuevo, ¿no? La estructura social, volvemos a hablar del grupo oligárquico terrateniente que está ligado a la actividad exportadora, ¿sí? Ellos son quienes dirigen. Después van a surgir unos grupos medios que van a depender del excedente agroexportador. Y después tenemos, en el sector urbano están los empleados públicos y privados ligados al sector del agro, y en el campo están los arrendatarios y los colonos, ¿sí? Que si bien no se van a ver plenamente beneficiados, van a estar trabajando como engranajes de este sistema, ¿sí? Bueno, el sindicalismo acá están enunciados en esta filmina, pero todavía no se conformó, es incipiente y es reprimido, como yo les decía antes. Es reprimido todo el tema de las asociaciones de obreros, y bueno, eso da pie a que se cometan muchas arbitrariedades. Las industrias que más prevalecen en este periodo, como yo les decía desde un principio, son las orientadas a sostener este modo de producción. Son básicamente los frigoríficos, ¿sí? Pero también surgen empresas de imprenta y de editorial, de construcción, molinos, que esto está netamente ligado a la explotación agropecuaria, y bueno, y de mantenimiento. Y después, bueno, esta industria que es autopropulsada por el sector agroexportador, a la vez empiezan por un lado también a decir, bueno, nada, necesitamos protección, empieza como a haber otra demanda, ¿no? De los sectores más vulnerados, que empiezan a hacer esto, ¿no? Empresas, industrias incipientes que están desarrolladas en este momento, no pueden competir con otras que vienen de afuera. Entonces empieza a haber como una necesidad de la creación de un mercado interno y el surgimiento de la clase obrera y nuevas fuerzas políticas. Todo esto nos lleva a otro momento histórico, que es la crisis del modelo agroexportador. Como yo les decía desde un principio, el modelo agroexportador duró aproximadamente unos 50 años, ¿sí? Y en ese momento nuestro apodo era Argentina, el granero del mundo. Esto lo saben, siempre lo deben haber escuchado, ¿sí? Entonces, bueno, empiezan a existir algunos factores que hacen que se ponga en tela de juicio este modelo
y su aplicación en nuestro país. Primero, o sea, uno de los factores que nosotros evaluábamos al principio, perdón, hay un perro ladrando acá afuera. Uno de los factores que nosotros evaluamos desde el principio era que el desarrollo de este modelo económico es de dependencia, ¿sí? O sea, nosotros no hacíamos una producción local que fuera para autoabastecernos, sino que el propósito del modelo agroexportador que es justamente exportar, ¿sí? Entonces, al depender tanto del mercado externo, cuando en otros países empiezan a producir, o por X motivos, porque hay otros motivos, empiezan a prescindir de las materias primas que exportábamos desde acá, entra en crisis el modelo Como la Primera agroexportador. Guerra Mundial, profe. Claro, Perdón. exactamente. Sí, ¿quién habló? Eva, perdón, Sí. que estoy copiando del celu, por eso apago la cámara porque me acerco el celular hasta hasta el ojo. Pero claro, la Primera Guerra Mundial, las potencias prescindieron de nuestras materias primas porque Claro, necesitaban ocupar su economía o gastar en otras cuestiones urgentes. exactamente. Ya no pueden dedicarse a exportar y entonces empiezan a tener como cerrar sus economías. Al cerrar su economía dejan de exportar lo que nosotros producimos y nosotros como solo producimos para otros, para afuera, ¿qué nos falta? Desarrollo. Les vengo diciendo todo el tiempo que la industria que se empieza a generar en este periodo es muy chiquita, digamos, y es muy ligada a este tipo de explotación. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos producción autóctona de manufactura. Nos empiezan a faltar bienes que se realizan en otros lugares. ¿Esto qué provoca? Una crisis, una necesidad de otras cosas en nuestro país que no eran necesarias hasta ese momento porque la economía estaba basada en estos parámetros fundamentales, o sea, exportar los bienes manufacturados y nosotros solamente enfocarnos en la producción de materia prima. Al llegar la Primera Guerra Mundial, como dijo Eva, bueno, pasa esto. Empiezan los países que demandaban productos producidos acá, comienzan a prescindir de esos productos que demandaban y empieza a entrar en crisis este modelo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí surgen estos modelos de industrialización sustitutiva de importaciones, ¿sí? Ahora llegó el momento, son y 20. Llegó el momento en el que vamos a hacer un paneo general por todos los modelos. ¿Les parece bien o les gustaría que arranquemos a analizar uno en sí mismo? Hacemos un paneo general hasta el final para que ustedes sepan todo, ¿eh? Y el viernes cuando tengan la clase final entiendan hasta dónde vamos a llegar. Después, estas filminas las vamos a hacer más en desarrollo. Pero bueno, al entrar en crisis este modelo, dijimos que duró 50 años. ¿Qué pasaba? Había costumbres y había modalidades internas de, digamos, los gobernantes y las personas que producían y que vivían en este país, tan arraigadas por tanto tiempo, que fue muy difícil comenzar un cambio, ¿sí? Entonces, lo que sucede acá, digamos, ya estamos acá esto tampoco lo tengan tan en cuenta así como figura ahí, pero podríamos decir que entre 1930 y 1976 se da este periodo de industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué pasa? Que no es un periodo solo, porque yo les dije que hay distintas facetas, las vimos acá, a ver dónde está la línea histórica. ¿Acá? No, arriba. Acá, fíjense. Fíjense acá, al principio de la reunión de hoy, miren. Acabamos recién de ver esta partecita, ¿no? Un poquito más atrás, de 1880 hasta 1930, ¿sí? Todo esto es lo que se dio dentro de un contexto de la Argentina exportando materia prima, ¿sí? Acá empieza, a raíz de esta crisis que marcábamos nosotros, empieza a haber como un proceso de industrialización en nuestro país, ¿sí? Que se da en distintos subprocesos, primero una espontánea o no buscada,
Fíjense que esta ICI espontánea no buscada la podemos marcar entre 1930 y 1946, y la ICI fácil o liviana también arranca ahí en 1930, más o menos, y llegaría hasta que empieza el desarrollismo. Entonces ahí la ICI fácil o liviana incluiría el régimen justicialista, pero nosotros los modelos los vamos a ver como dice acá arriba. Vamos a ver el modelo agroexportador, que ya lo vimos, y después vamos a ver la ICI espontánea, la justicialista, la desarrollista y el modelo aperturista, ¿sí? Pero bueno, a grandes rasgos entonces está esto, el modelo de sustitución de importaciones, que de ahora en adelante les vamos a llamar ICI, y las diferentes aristas que vamos a ir analizando en particular, ¿sí? En los próximos encuentros. Ahora entonces estamos en... No quiero ir tan lejos. Estamos acá, en la industrialización por sustitución de importaciones. Vamos a ver algo muy cortito y vamos a seguir avanzando. La ICI, entonces, como ya les decía, fue un periodo que ampliamente puede ser considerado en esa franja de años, ¿sí? Esto pasaba, vieron que siempre tenemos que analizar qué pasaba en Argentina, qué pasaba en el mundo. Bueno, también empecemos a ver un poco el costado, ¿no? Porque acá en América también empiezan a pasar algunas cosas que a veces son parecidas a las que les pasan a los argentinos, ¿sí? Entonces, bueno, empezamos a ver que el contexto acá a nivel Sudamérica es que los países empiezan a virar hacia eso. Empiezan a virar hacia una industrialización sustitutiva de importaciones, ¿sí? Algunas están como más enfocadas en su mercado interno, y otras, lo que hablábamos antes, ¿no? Que hay una industrialización, pero tendiente a fomentar las exportaciones, lo que pasaba en Argentina cuando predominaba el modelo agroexportador, ¿sí? Pero bueno, en ambos casos, ¿quién está ahí detrás? Bueno, el Estado. El Estado estaba antes, en el agroexportador, ahí promoviendo ese tipo de industrialización que servía solamente para conductas político-económicas extractivistas de nuestro país, y después, bueno, hay que empezar a pensar en industrialización sustitutiva de importaciones. ¿Qué quiere decir sustitutiva de importaciones? Justamente, que no sea un frigorífico para enfriar la carne que vamos a exportar, sino justamente sustitutiva de importaciones. Lo que tiene que ver es que podamos producir dentro de las fronteras de nuestro país, que podamos desarrollar industrialmente nuestro país, para que dentro de las fronteras de nuestro país entonces podamos producir productos manufacturados, ¿sí? Eso es un proceso que se inicia y que tiene más o menos abarca toda esta cantidad de años, con muchas y diferentes aristas que vamos a analizar en particular, ¿sí? Bueno. Entonces vieron que yo les hablaba de la ICI espontánea, que un poco la ICI espontánea se da... ya se va dando antes de 1930, en este periodo que analizábamos hasta recién, con los procesos industriales que se van dando dentro del contexto del modelo agroexportador. Y acá tenemos la industrialización liviana. Podemos situar que la industrialización liviana se da a partir de 1930 y hasta el comienzo del peronismo, que lo vamos a analizar aparte, ¿sí? O sea, como una ICI liviana, porque bueno, las primeras industrias que se desarrollan, luego de aquellas que ya denunciamos recién cuando hablamos del primer modelo, son la textil en Buenos Aires, y también se empieza a desarrollar la industria de alimentos y bebidas, que están relacionadas con el agro y la ganadería, ¿sí? También hay un desarrollo de un poco de industria forestal, maderera. Empieza, en vez de exportar la madera, empieza a haber realización o producción local de muebles. También se empiezan a producir algunos bienes tecnológicos pequeños, digamos, de baja tecnología, y también empieza a haber una incipiente industria metalmecánica de consumo final, ¿sí?
Entonces, bueno, ahí también el grupo, el sector que predomina acá es la oligarquía, ¿sí? Pero esta oligarquía, ¿qué posición va a tener? Y va a tener una posición más de promoción de la industria, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es, van a aterrizar en Argentina empresas de capital extranjero, y el sector beneficiado, los sectores beneficiados van a ser esos, ¿no? La oligarquía nacional y empresas de capital extranjero, ¿sí? Después, en el periodo que va de 1946 a 1955, cambia la posición del Estado. Ahora lo vamos a ver, ¿eh? Porque dentro del marco del peronismo hay una mejora en los salarios de los empleados, de los obreros, y se establecen algunas políticas de redistribución y también de comercialización de los granos. Desde 1950 en adelante, fíjense, tenemos el otro tipo de industrialización, la industrialización pesada, ¿sí? Ahí tenemos, podemos marcar desde 1950 un cambio de objetivo, ¿no? En las políticas económicas. Acá el objetivo se enfoca, se centraliza en la industria pesada, que es la industria del acero, la industria del petróleo, la pasta de papel y petroquímica, ¿sí? Bueno, acá empieza a haber un poco de necesidad de divisas, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Empieza a haber como hay consumo de importaciones, pero se necesitan dólares para poder promover la producción de estas nuevas fábricas, digamos, nacionales, y a la vez, bueno, para poder adquirir bienes del exterior también, ¿sí? El dólar más caro aumenta los precios de los bienes importados y también de los exportables, ¿sí? Se exportaban a $1 y les daban 50 pesos, vendían en el mercado interno 50 pesos. Pero si había devaluación, entonces ese dólar ahora valdría 60. O sea, como comparativamente el dólar se va escapando, como nos pasa en la actualidad, y entonces las personas iban a querer venderlo al mercado interno a ese mismo precio, y ahí es donde había un alza de los precios, porque la economía se empezó como a relacionar también mucho con el precio de las divisas, ¿sí? Entonces empieza como a haber una caída del consumo, y bueno, hay que volver a tomar cartas en el asunto, pero eso lo vamos a ver específicamente cuando veamos este modelo. Después llegamos al modelo desarrollista, ¿sí? Acá, en este periodo, Frondizi lo que busca es un nuevo perfil industrial, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Bueno, dice, voy a generar mucha industria, pero hay dos alternativas para generar mucha industria acá dentro de la frontera de nuestro país. Una de las alternativas es cerrar la frontera y producir nosotros internamente con capitales locales para promover la industria local, que sería como una estructura proteccionista, o si no, esta que es la del desarrollismo, que dice, vamos a desarrollar fábricas acá, pero como no tenemos recursos suficientes, vamos a llamar a los extranjeros. Pero ojo, porque no es lo mismo que por ahí hace poco ustedes escuchaban que Macri decía que vengan los extranjeros. Sí, pero no venían a instalar empresas y a producir acá. Venían a jugar con el dinero en otras esferas, digamos, de la economía. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a 1976, con el régimen de valorización financiera y de cómo se juega con el dinero y cómo empiezan a jugar otros aspectos que ustedes ya los analizaron cuando vieron el práctico de imperialismo, ¿sí? O sea, cómo el rol de los bancos y cómo empieza y todo lo que es el capital financiero. Bueno, acá no. Acá es tranquilo, fíjense. Lo que quería Frondizi era que haya un desarrollo de la industria, ¿sí? Pero lo que dice es, bueno, para que haya un desarrollo de la industria pesada en nuestro país, que se desarrolló mucho, es necesario convocar la inversión extranjera, ¿sí? Entonces, convoca la inversión extranjera
Para lo cual, bueno, empieza a haber circulación de extranjeros y de bienes y de moneda extranjera. Ustedes ya vieron en las primeras unidades que cuando pasa eso, ¿qué pasa? Las empresas tienen su sede acá, pero remiten utilidades del exterior y todas esas cosas empiezan a dar. Pero bueno, acá hay un fuerte crecimiento en este periodo, un fuerte desarrollo de la industria a nivel local, aunque promovida por la inversión extranjera, ¿sí? Lo que se da, como dato interesante, es que la maduración de esta inversión extranjera lo que propone acá en Argentina es un crecimiento ininterrumpido entre 1964 y 1974, ¿sí? Bueno, acá tenemos un grafiquito también, lo vamos a ver más en particular cuando lleguemos cuando hagamos el análisis específico de este periodo. Vamos al último periodo fuerte que vamos a analizar. Como les decía, después de este periodo que es el aperturista, vamos a abordar el análisis de otros periodos posteriores, que son más actuales, pero en los libros ustedes van a ver bastante hincapié en los periodos que estamos hablando ahora, porque el aperturismo también pasa lo mismo. ¿A dónde me fui? Acá. El aperturismo se sitúa entre 1976, que yo les decía, ahí vamos a analizar las políticas económicas del gobierno de facto, ¿sí?, hasta 2001. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Empiezan a regir las formas neoliberales. ¿Por qué yo les decía siempre que si tomamos un examen que solamente incluya las unidades 3 y 4, ustedes se van a estar tocando y relacionando los temas que vayan a leer ahora con los que ya estudiaron para las unidades 1 y 2? Justamente por esto. Porque todo lo que nosotros dimos en la unidad 1 y 2, ahora el objetivo en las lecturas que ustedes vayan abordando ahora, o cuando vuelvan a escuchar esta clase y las subsiguientes que nos restan dar, ustedes van a poder hacer relación de todos los temas que vemos acá, y de cómo fueron aplicados en nuestro país, con los temas que a nivel teórico y a nivel mundial analizamos previamente en la materia, ¿sí? Esa es un poco la idea nuestra cuando exponemos la materia en 4 unidades que están encadenadas de esa forma. Podría ser al revés, podríamos arrancar por Argentina y terminar en la unidad 1, sería como bastante ilógico, ¿no? Nosotros le encontramos esa lógica porque es, bueno, como ir analizando cuestiones generales que nos lleven al día de hoy a estar analizando cuestiones particulares que se fueron dando en nuestro país, relacionadas justamente con la economía política y las políticas económicas, ¿sí? Entonces, bueno, acá están las reformas neoliberales, ¿sí? Los hilos conductores de este régimen sería la apertura comercial y financiera, la desregulación de los mercados nacionales, incluyendo el mercado de trabajo. Empieza a haber como libertad de circulación de bienes y de personas, que en realidad es una premisa de los países capitalistas. ¿Se acuerdan que hasta la última reunión que tuvimos hablábamos de que las grandes potencias hablaban de libre comercio y de libre mercado para afuera, pero internamente ellos que hacían políticas proteccionistas? A nosotros, en este periodo, lo que no nos caracteriza justamente es las políticas proteccionistas, sino de apertura, y la apertura que provoca que puedan venir un montón de extranjeros a hacer cosas acá. ¿Cuál es la diferencia? Que dijimos que en el desarrollismo los extranjeros venían a invertir en procesos productivos que eran fábricas de empresas que se instalaban acá y que desarrollaban un proceso de producción desde acá. Ahora, con las reformas neoliberales, lo que se provoca es un eje fundamental que ya conocíamos, que es la privatización de las empresas estatales, ¿sí? Eso se da más adelante, ¿sí? Después vamos a analizar en detalle año por año, porque estos son como subgrupitos, ¿sí? Pero bueno, en general pasa esto, se privatizan las empresas estatales, hay un ajuste fiscal, o sea, se baja el gasto público, prácticamente no se destina nada a obra, ni a salud, educación, todo eso se recorta un montón, y bueno, dentro del marco de lo que fue la dictadura, que es cuando empieza esta dinámica, empieza el régimen, bueno, después les voy a explicar bien qué es el régimen de valorización financiera, pero después de eso, con los gobiernos de Menem, de Alfonsín, que no pudo evitar estar en la misma rueda que estos, y de la Rúa,
lo que se pronuncia muchísimo justamente las políticas neoliberales y bueno, el aperturismo dentro de la estructura de las políticas económicas que regían durante tanto tiempo en nuestro país. ¿Sí? Esto acá al final hablábamos de otros países de Latinoamérica, porque esto es un fenómeno que se fue dando en Argentina y a la vez se fue replicando en otros países de nuestro continente, ¿sí? de esta parte del continente, ¿no? Así que bueno, acá tenemos entonces en general las reformas, en particular el periodo 1976-1983, que lo vamos a ver como el primer periodo de aperturismo o régimen de valorización financiera. Acá lo que vamos a ver es que, bueno, esto lo vamos a ver en particular cuando nos toque analizarlo, ¿no? Pero hay una apertura externa comercial, o sea, se quita el impuesto a las importaciones y exportaciones, y se quitan medidas de regulación de comercio. Esto es total, es como esto que yo les hablaba del libre comercio, de un modo impresionante, ¿sí? Y también se permite la entrada y salida de capitales especulativos, que esto lo vamos a explicar después con mayor detalle. Bueno. Las consecuencias económicas de estos periodos aperturistas son la disminución de los salarios reales, esto es muy importante. Vieron que hasta ahora veníamos hablando de la industrialización sustitutiva de importaciones. Acá se empieza a promover las importaciones, se empieza a decir que todos los bienes de producción local son horribles, son malos, que hay que vender todas las empresas locales, estatales, y que no hay que comprar local, que hay que comprar extranjero, que hay que importar. Entonces eso trae aparejado un proceso de desindustrialización y hay un empobrecimiento de la estructura productiva acá, ¿sí? Y otra cosa que se da, y que se da con enorme crecimiento, es la deuda externa. Crece de un modo abismal en ese periodo, en el periodo de la dictadura militar, y después no para. Así que bueno, después de ese periodo de la dictadura, que ya lo analizaremos en más detalle, y fue muy, muy, muy terrible, no solo a nivel sociopolítico, sino también económico, llega Alfonsín, ¿sí? Que gobierna dentro del primer gobierno democrático post-dictadura entre 1983 y 1989. Lo que no puede, Alfonsín a nivel social y a nivel político puede hacer cambios sustanciales, ¿sí? Porque, bueno, él empieza a trabajar toda esta cuestión de la CONADEP, de los derechos humanos, un montón de cuestiones que empieza a poner en el debate público y que empieza a dar relevancia durante la época de su gobierno. Pero en el plano económico él quedó envuelto dentro de los sistemas del modelo aperturista porque él no puede implementar un nuevo modelo de producción, digamos, en materia económica, porque él entra a un gobierno donde había una deuda externa grandemente incrementada durante el periodo de la dictadura y que él la hereda, y no, bueno, eso provoca que también durante la época del periodo de desarrollo de él, haya una gran inflación, tal vez la inflación mayor que se ha dado en la historia de la Argentina. Entonces, bueno, después cuando veamos a Alfonsín, yo voy a hacer hincapié en algunas otras cuestiones también, en algunos logros que se notó, que consiguió en otras esferas, pero en la esfera económica netamente o propiamente dicha, bueno, nada, tuvo muchos problemas y quedó enrolado en la misma, en la misma que otros gobiernos de diferentes signos políticos y de diferente estructura mental, porque, o sea, él no se podía ni asemejar por un lado ni al gobierno militar, ni tampoco al gobierno de Menem. Sin embargo, en cuanto a lo que fue el desarrollo de las políticas económicas, quedó dentro de un plano de similitud. Después vamos a ver todas las diferencias que hay
entre cada uno de estos gobiernos, entre el gobierno de los militares, el gobierno de Alfonsín y el gobierno de Menem, que empieza ahora, 1989-1999, ¿sí? Acá todo esto empezó con la dictadura de la apertura comercial, se profundiza a un grado que es incalculable, ¿sí? O sea, prácticamente ya no existen aranceles, por lo tanto, no hay más impuestos a la importación, ¿sí? Y se privatizan todas, absolutamente todas las empresas públicas, con el pretexto de que eran malas, que funcionaban mal, pero en realidad habría algunas que funcionarían mal. Pero en realidad hay una directiva que hace que, una directiva a nivel mundial neoliberal, que hace que desde este gobierno se implementen estas políticas económicas para nuestro país, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se privatiza YPF, que era esa empresa, la sigla significa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, ustedes saben, ¿no? O sea, básicamente era un recurso estratégico del Estado, con la importancia que eso tiene, porque es como la extracción de petróleo en nuestro país, y era un recurso del Estado, un recurso muy valioso. Bueno, se privatiza primero la YPF, después las empresas de gas, de agua, de teléfonos, ustedes ya saben, y otras de diversa índole. Se empiezan a privatizar todas, incluso radios, televisión, bueno. Otro factor importante que lo vamos a tratar de analizar un poco más en detalle es que se crean las aseguradoras de las AFJP, ¿sí? Las AFJP lo que hacen es privatizar las jubilaciones. Entonces se les promete a las personas en actividad que cuando se jubilen van a tener no sé qué cosa, después lo vamos a analizar bien, pero bueno, es como un régimen de capitalización, justamente como que los aportes van a una caja privada, y esa caja privada genera intereses, y entonces bueno, esa sería como la regalía que uno va a tener al final de su vida activa, en contraposición al régimen de reparto, que el régimen de reparto es el régimen de las jubilaciones públicas, que quiere decir que todos los que estamos en actividad hoy, se nos deduce un monto determinado de nuestros sueldos, y ese monto que es deducido de nuestros sueldos va a parar ¿a dónde? Al salario en forma de jubilación que perciben las personas que están jubiladas, que serían los pasivos, ¿sí? Bueno, entonces hay ahí como una disputa entre el régimen privado de AFJP y el régimen público, que es el régimen de reparto. Después, otro día, si tenemos tiempo, se los explico con más detalle, ¿sí? Entonces, bueno, se da esta ley de reforma del Estado, que es muy famosa, si ustedes tienen que ponerle un titular, es famosa como la ley de privatizaciones, pero también, bueno, se achicaron las prestaciones, se trasladó servicios de la nación a las provincias. Por ejemplo, las escuelas nacionales pasaron a ser provinciales también en ese periodo, ¿eh? Y bueno, se establecieron regímenes impositivos más regresivos que estuvieran, como el IVA, por ejemplo, que fuesen más fáciles de recaudar. Acá lo que resulta que era llamativo, ¿no? Porque en el periodo de Alfonsín dijimos que se fue de las manos la inflación, tanto que los gobiernos que lo siguieran tenían que ponerle un coto a eso. Entonces, bueno, se establece un régimen de control de la inflación. Al principio de este régimen, en los años iniciales, se nota como un crecimiento, pero bueno, obviamente con ciclos de recaída, ¿sí? Y después se da un proceso, esto también dentro de lo que es un ciclo de recesión, se da un proceso de recesión que fue el más largo de la historia de nuestro país, ¿sí? Hay otra cuestión que se da, que vamos a estudiar cuando veamos bien eso, que tiene que ver con el aumento de desempleo, ¿sí? Porque aparecen todas las leyes de flexibilización laboral, ¿sí? Eso lleva como contrapartida también aumento de trabajo en negro y de trabajo con forma de contratación endebles, ¿sí? Y continúa el aumento de la deuda externa. Bueno, yo diría que con esto
diciendo y 48, nos quedan 2 minutos para que me digan qué dudas tienen. Con esto más o menos estaríamos llegando a lo que es la estructura de lo que nosotros vamos a ver en los próximos encuentros, ¿sí? En el próximo encuentro vamos a abordar las ISI, no sé como cuánto puedo hablar en particular o en general, pero hoy ya les comenté de qué se tratan, o sea, nos vamos a enfocar en la industrialización por sustitución de importaciones y vamos a analizar cada uno de los subperiodos, ¿sí? Un poco lo que hicimos hoy fue hacer un paneo general de todo lo que vamos a ver en la unidad y bueno, nada, con esto termina mi exposición de hoy y las preguntas es si hay alguna duda, si alguien quiere hacer algún comentario. Estaba viendo el chat, pero no hay nada. ¿Qué hacemos? Entendió bien, profe. Bueno, yo les agradezco que se hayan copado en que tengamos un par de encuentros más. Y bueno, no les quiero robar más tiempo ahora, ni tampoco prometer cosas que no vamos a